en esta hermosa noche, casi de verano, pero lo más hermoso de todo es poder sentir el fuego del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? El fuego de su presencia, ese que podemos sentir en cualquiera de las 4 estaciones del año, por más que estuviera frío el clima, pero que no se enfríe en nuestros corazones. Es más, ni siquiera que se entibien. Cuando usted ve la carta a las 7 iglesias de Asia Menor y ve la carta a la iglesia de la Odisea y le dice algo tan terrible, el Señor le dice: por cuanto no eres frío ni caliente, eres tibio y te vomitaré de mi boca. Qué triste, ¿no? La tibieza es estar y no estar, el punto medio. Y la frialdad, bueno, directamente estar lejos de la fuente que es Jesucristo, ¿no? De la fuente de vida eterna. Como dice aquel viejo cántico que cantábamos cuando éramos niños: que no se apague el fuego que hay en tu corazón, que no se apague el fuego, que siga ardiendo más y más. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nuestro clamor al Señor. Vamos a ir a la palabra de Dios, al Evangelio según Lucas, capítulo 14, una de las cenas, de las invitaciones que Jesucristo recibió durante su ministerio con sus discípulos. Y en algunas oportunidades a Jesús lo invitaban a cenar de todo corazón, con gozo, con alegría, con esa necesidad de poder tener al Maestro en la mesa, ¿no? Tal fue el caso de Zaqueo, por ejemplo, ¿no? Y Zaqueo estaba anhelando conocer a Jesús. En esa ocasión Jesús se invitó solo. Le dijo: Zaqueo, baja del árbol. Estaba allí subido en un árbol sicómoro para poder ver al Maestro, que venía rodeado de multitudes. Pero Zaqueo tenía mucho deseo de conocer y de compartir con el Maestro. Y usted sabe el testimonio, ¿no? El milagro de transformación, de arrepentimiento en la vida de este hombre que era jefe de los publicanos, un hombre adinerado, pero que no necesariamente ganaban el dinero honestamente, ¿no? Los amigos de Jesús allí en Betania, que significa casa de dátiles, lugar de dátiles. Los amigos de Jesús, Marta, María y Lázaro. Usted conoce esos nombres, ¿no? Qué lindas historias. Si hubiera sido Argentina, diríamos que era la casa donde Jesús iba a tomar unos mates y a charlar y a distenderse un rato, un poco nada más, porque su ministerio fue muy intenso. Fueron 3 años y medio más o menos, pero intensos. Y también llevar el reino, ¿no? Porque cuando vamos a visitar a alguien, familiar, un amigo, vamos a distendernos un rato, vamos a pasarla bien, pero nunca se olvide de llevar la luz de Cristo donde usted va. Donde usted va, el reino de los cielos tiene que ir con usted. Usted tiene que ir a bendecir, tiene que ir a edificar. Si es alguien que no conoce al Señor, usted va a tener la oportunidad, porque Dios se la va a dar de, aunque sea meter un bocadillo de su fe y darle una palabra de bendición a esa gente, o si son hermanos en la fe, bueno, más aún, mejor todavía, ¿no? Poder compartir las cosas del Señor. Entre hermanos, cuando nos juntamos, podemos hablar de un montón de temas, pero siempre el tema de Dios está. No se puede sacar a Dios de en medio. Es el eje de nuestras vidas, es el centro de nuestra mesa, podríamos decir. Es el que está sentado a la punta, a quien todos quieren escuchar, tiene algo para decir. No es que simplemente Jesús dice algo, Él siempre tiene algo para decir. Y que esa sea nuestra premisa también, siempre tengamos una palabra de Dios para decir, para bendecir a otros. Pero también estaban los casos donde lo invitaban a comer para probarlo, para hacerle trampa, para tenderle emboscadas y hacerlo caer y enredarlo con sus propias palabras a Jesús. Pobres, ¿no? Qué ignorancia.
al que es la palabra viva, querer enredarlo con las palabras. Era imposible. Atraparlo al maestro en algo y como decimos comúnmente aquí los criollos, que pisa el palito, nunca pudieron. Ese dicho viene de las tramperitas, ¿no? Pisa el palito y ¡tuc! Se cierra la jaula. Bueno, al Señor nunca lo pudieron atrapar, ni los más sabios, ni los más religiosos, ni los más inteligentes. Yo invito al maestro a mi vida, y no es solamente cuando acepté al Señor, todos los días. Yo quiero que esté con nosotros, que esté en mi casa. Y no es para tentarlo ni probarlo, ni ver si lo puedo atrapar en algo que el maestro no puede hacer. Simplemente quiero que esté en mi vida y en mi casa. Que ese sea el anhelo nuestro. Señor, quiero que estés. Todos tenemos necesidades, a veces necesitamos un milagro en la salud, a veces necesitamos provisión en lo económico, a veces necesitamos paz porque estamos atravesando un momento de tormenta, de problemas o de incertidumbres respecto a ciertas cosas de la vida que a veces vienen. Invítalo al maestro. Invítalo a estar en tu vida. Pero no le cuestiones cosas. Deja todas tus peticiones a sus pies. Claro que tenemos que pedirle a Él. ¿A quién le vamos a pedir? Él dijo, pedid y se os dará. No hay problema con eso, pero ¿cuánto tiempo dedicamos simplemente a contemplar su hermosura, a contemplar su presencia, a sentir su presencia y decir, Señor, gracias porque aunque la barca esté azotada, tú estás en ella? Y si Jesús está en la barca, tiene la garantía de que no se va a hundir. No se va a hundir. El maestro no va a perecer con nosotros. Y nosotros no vamos a perecer con el maestro. Y a veces parece como en algunas ocasiones con los discípulos. La barca estaba que aparentemente se hundía y Jesús dormía. Dormía tranquilamente, una siesta. Y no por fiaca o por flojera, Jesús estaba agotado, pasaba madrugadas enteras orando, buscando la guía del Padre. Y luego durante el día predicando, sanando enfermos. Tenían muy poquito tiempo con sus discípulos de poder esconderse en algún lado y comer algo y descansar un poco. Y a veces se metían en las barcas para, en lo posible, descansar, aunque sea en alta mar. Y cuando iban a descansar venía la tormenta. Pero el maestro descansaba tranquilo. ¿Por qué? Porque él sabía y conocía el propósito de su vida. Él venía a morir en una cruz por nosotros. El propósito no era morir ahogado en un barco hundido en el mar de Galilea. Y si el propósito no era morir ahogado, aunque la barca se tambaleara, él sabía que podía descansar. Parece que los discípulos no lo sabían mucho. Y lo despertaban y le decían, maestro, que no tienes en cuenta, no tienes cuidado de que estamos pereciendo. Tenemos que prestar atención a esas historias porque se parecen mucho a nuestra vida. No sé cuántos navegaron alguna vez en lancha, en barco, y si no navegó, igual, no importa. La vida, ¿no? La vida a veces pasa por un mar turbulento. Que el Señor nos ayude porque la clave es tener al Maestro y decirle, es más, decirle, Señor, ahí está el timón. Voy a oficiar de marinero. No me interesa tener insignias, tener la gorra, no. Tú eres el capitán, tú dime qué debo hacer, pero la dirección lleva la voz, Señor. Hay que aplicar todo lo que leemos en la Biblia, aplicarlo en la vida, si no nos sirve. Solo aprender historias y saberlas de memoria, y en algunos casos muchos creyentes ni siquiera conocen las historias bíblicas. Eso ya es triste, es terrible. El creyente debe ser lector de la palabra, si no anda a oscuras, porque la Biblia es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, y si yo no tengo palabra de Dios, no veo para dónde voy. No tengo dirección. Y la Biblia no es un talismán, no es un objeto que da buena suerte. El papel y la tapa, la encuadernación no dan suerte,
ni buena ni mala. Yo tengo mi Biblia abierta, muchos dicen, en la mesa de luz constantemente en el Salmo 91. Pero a veces ni siquiera saben lo que dice el Salmo 91. No es que esté mal eso, por favor, no me malentienda. Pero léalo y lea no solo los Salmos y Proverbios, lea también Romanos, lea Gálatas, lea las cartas del apóstol Pablo, Santiago, Juan, Pedro, las cartas con doctrina, con enseñanza y hasta con algunas palabras duras, pero que nos dan dirección de qué hacer en la vida. Que no falte el maestro. Y usted sabe que Él es el verbo, Él es la palabra. Si yo digo, tengo a Cristo, pero no tengo palabra, es como que me estoy contradiciendo. Es una paradoja. En una ocasión lo invitan a comer en la casa de un fariseo, un hombre prominente, un hombre rico. Usted sabe que los fariseos, los saduceos estaban a cargo del templo, tenían el control del templo. Fíjese qué decadencia espiritual, ¿no? Los saduceos no creían en la resurrección y eran los sacerdotes del templo. Anás, Caifás, eran saduceos. ¿Cómo llegaron ahí? Corrupción, corrupción y más corrupción. ¿Cómo se enriquecían ellos si estaban dominados por Roma y la mayoría de la gente, la nación, estaba oprimida económicamente? Todo lo que ganaban eran impuestos para Roma, pero también para los publicanos, que eran judíos, que trabajaban para Roma, y se enriquecían poniendo sobreprecio a los impuestos. Usted va a entender por qué el pueblo odiaba a los publicanos, no los querían. Nadie va a hacer un abrazo de apoyo y respaldo y de cariño en el edificio de la FIP, no lo vi nunca. En otros edificios públicos he visto abrazos de apoyo y respaldo. En la FIP nunca fue nadie a abrazarla. Bueno, esos eran los publicanos. No sé cuáles eran peores, pero bueno, eso es harina de otro costal. Ellos estaban enriquecidos, estaban los fariseos, estaban los saduceos y algunos más, y el resto de la gente, todo el trabajador, el que tenía un oficio y hasta el que comerciaba algo, la pasaban bastante con lo justo. Por eso hay algunos mitos que se han creado en torno a la vida de Jesús. Jesús era rico porque lo he escuchado de buenos predicadores, pero a veces falta un poquito analizar el contexto histórico, ¿no? Y también las leyes bíblicas. Le voy a decir por qué. Jesús era rico y porque su padre era carpintero y era un oficio que se ganaba muy bien. La gente de oficio apenas comía. Apenas comía. Y le voy a decir por qué más Jesús... otra de las cosas. Dicen, Jesús era rico porque cuando fue a la cruz, una de las pruebas es que los soldados echaron suerte sobre la capa de Jesús. ¿Se acuerdan de eso? Levante la mano si leyó la historia de la crucifixión. Si no la leyó, hermano, está al horno. Tiene que leerla, No era de Jesús esa capa, porque si leemos un poco para atrás, era la capa que le había puesto Herodes para burlarse. Le dijo, ahí está el rey. Y Herodes tenía tanto dinero y tantas capas que se la dejó. Se nota que Herodes era terrible. Herodes era asesino, era psicópata, sociópata, era un perseguido, un paranoico, pero se ve que ratón no era, porque la capa se la dejó. Esa era la capa por la cual echaron suerte los soldados. Era la capa de Herodes, no era de Jesús. Pero hay una prueba más. Estamos aprendiendo, no es lo que vamos a hablar esta noche, pero estamos aprendiendo un poco. Tenemos que aprender la palabra. La ley en Levítico dice que había que llevar un becerro, había que llevar un cordero para la ofrenda, para el sacrificio, y era un tipo de ofrenda que se daba también cuando se presentaba un niño en el templo. Era una ofrenda similar a la ofrenda por los pecados. 2 animalitos, uno para el holocausto, que era la ofrenda que se quemaba del todo, eso era el holocausto, la ofrenda del todo quemada, y otro para el sacrificio, el animal del cual se sacaba la sangre, que por supuesto representaba a Cristo, ¿verdad? Pero dicen Levíticos, dice la ley de Dios, que si una familia fuera pobre y no pudiera llevar un ternero, no podía llevar un cordero,
que llevara 2 tórtolas o 2 palominos, 2 pichoncitos de paloma. Esa era la ofrenda que el Señor pedía para la familia pobre. Y cuando usted lee la presentación de Jesús, ¿qué llevaron? Ahí se da cuenta. ¿Cuándo cambia la realidad económica de Jesús? Cuando vienen los sabios del Oriente con los regalos costosos. Y ahí, por eso yo siempre digo, la primer realidad económica que Jesús cambió fue la de su propia familia, en su propia casa. Hay una palabra que dice, tienes fe, tenla para ti mismo, úsala para ti. Yo creo que Dios puede sanar a otros, pero tengo que creer que Dios puede sanarme a mí. Amén. Yo creo que Dios puede bendecir a mis hermanos, pero también tengo que creer cuando yo la estoy pasando mal económicamente que Dios puede sacarme a mí. Amén. Tengo que tener fe para mí. Jesucristo, ya de bebito, Él nace, lo presentan en el templo, pasan 40 días, eran 7 días, al 8º día se circuncidaba al niño, varón obviamente, y tenían que pasar unos días más y completar 40 días, que era la purificación de una mujer que tenía un hijo varón. Si era una niña, una niñita, eran 80 días, era el doble la purificación. Y después de esos 40 días había que presentarlo en el templo. Hasta ahí estaban en la pobreza, pero después, con la visita de los sabios, que no fue en el pesebre. ¿Cuántos saben esto? Ya lo hemos estudiado aquí. Fue unos meses después. Cambia esa realidad. Esa realidad económica cambia. El Señor transforma. Hay 2 o 3 que lo creen aquí. El resto el Señor está trabajando en su fe. El Señor transforma. Transforma vidas. Primero, milagro más glorioso es una vida transformada, porque ese milagro dura para toda la eternidad. Amén. Para toda la eternidad. Gloria al Señor. Pero también el Señor transforma las demás cosas. Él puede con todo. Si pudo cambiarte a ti, si pudo cambiarme a mí, ¿va a poder el Señor poner pan en tu mesa? Un milagro de sanidad. Él puede hacer órganos nuevos. Él tiene palabra creativa. Palabra creativa. La ciencia se rompe la cabeza queriendo explicar con hipótesis y con algunas teorías cómo fue la creación del universo, cómo fue que la materia evolucionó. ¿Por qué no leen la Biblia y no le creen de una vez por todas a Dios? Es la forma más sencilla de entender la creación. Es la más sencilla. Él habló y la materia evolucionó. La palabra de Dios hace que las cosas sucedan. Lo que Dios hace en el mundo espiritual no es solamente, una ilusión para los ignorantes, como dicen algunos que creen en Dios. Pobrecitos, hasta de ciencia ignoran los que dicen que somos ignorantes. A veces tienen conocimientos sesgados de alguna carrera, de algunos libros que leyeron, no tienen conocimiento de campo. Mucha gente tiene fe en libros, no cree en la Biblia porque dice que es un libro, pero tiene fe en libros y en profesores y no comprobó nada. No porque el mundo tiene tantos millones de años. Cuando nosotros hablamos de la cruz, que fue 2000 y piquito años atrás, dicen, ustedes no estuvieron allí, pero dicen que el mundo tiene millones de años. Ellos tampoco estuvieron allí. Mucho menos. Tienen fe en teorías, tienen fe en hipótesis, no tienen fe en Dios y en su palabra. La palabra de Dios es poderosa y es viva. Y la mejor forma de comprobarla es vivirla. Vivirla. Gloria al Señor. Es una cuestión de fe. Como dice Dani Berríos, es una cuestión de fe. Y si alguno dice, y si yo no quiero creer, pues no crea. Dios podría haber formado al hombre sin voluntad. ¿Para qué? Para que el hombre obedeciera incondicionalmente a Dios. Y alguno debe estar pensando, hubiera sido una buena idea. Para nosotros, para la mente alta, sublime de Dios, Él va mucho más allá. El Señor no quería formar un autómata.
Él quería que tengamos voluntad para que nosotros estemos aquí hoy, por ejemplo, en esta noche, por nuestra voluntad. Nosotros lo animamos por la radio, por los grupos de WhatsApp, congréguese, busque al Señor, es nuestro trabajo, tenemos que hacerlo. Como pastores, pero también ustedes tienen ese trabajo, no es solo para los pastores. Usted tiene que animar también a su hermano, a su hermana. Vamos, busca al Señor. Pero más de eso no podemos hacer. Yo no puedo mandar sicarios a su casa que le apunten con un arma y no faltes al culto. No serviría, Dios no quiere eso. Por eso las sectas son las que encierran a la gente, son coercitivas, la aíslan de su grupo familiar, de sus amigos, y las manipulan. La manipulación es algo que a Dios no le agrada. Dios es el dueño de todo y no manipula al ser humano. Él maneja situaciones, Él es el dueño de todo, pero a nosotros nos dio libre albedrío, nos dio voluntad y la respeta. Por eso el Señor se agrada de nuestra adoración esta noche aquí, porque a nadie nos trajeron a punta de arma u obligados o chantajeados. Vinimos porque nuestra alma y nuestro espíritu le dijo a nuestro cuerpo, que por ahí mucho no quería, pero le dijo, vamos, bendice alma mía al Señor. No te olvides de ninguno de sus beneficios. Y aquí estamos. Gloria al Señor. ¿Cómo se sentiría el Señor si usted? Es más, nosotros como pastores, ni siquiera somos Dios, somos seres humanos, pero tampoco nos gustaría tener un grupo de gente oprimida, presionada, con artilugios psicológicos que no le garantizo que en algunos, bueno, mejor dicho, le garantizo que hay lugares que utilizan. Todo esto no sirve, lo estamos dejando al Espíritu Santo de lado. No sirve. El verdadero evangelio es libertad. Estoy acá porque mi alma necesita del Señor. Yo quería venir, tuve demasiado ya con mi rutina, con los problemas, con las cosas. Alguno tuvo un día difícil. Qué mejor, Señor, vengo a terminar el domingo en tu presencia, el miércoles. Qué mejor que estar en tu presencia, desenchufarme de todo, venir a traer todas mis cargas a tus pies y descansar en ti, Señor. Qué mejor. Vio que mucha gente dice los domingos son días tristes, melancólicos, porque al otro día hay que ir a laburar, por eso, ¿no? La mayoría. Los cristianos no sabemos lo que es un domingo triste. Terminamos enfiestados el domingo, porque esto es una fiesta en la presencia del Señor. ¿O no? ¡Qué lindo! Algunos están, qué difícil que es ser cristiano. No lo conozco. ¿Qué Cristo conociste? Qué difícil que es vivir esta vida, que es terrible, que es complicada, que es controversial, un mundo violento, controvertido. Sin Cristo, eso sí que es difícil. Sin Cristo. Y algunos dicen, mirá, vos vas a la iglesia, mirá lo que te pasa. ¿Y si yo no vivo en Marte, vivo en la tierra? ¿Soy ser humano? Tenemos los cristianos, los musulmanes, los judíos, todos tienen el mismo estuche. Tenemos el mismo estuche. Lo que cambia es quién habita en nosotros. Claro que vamos a tener problemas. ¿Quién te dijo que venir a la iglesia se acabaron los problemas? Y hasta algunos nuevos vas a tener. Por amar al Señor, y el diablo se va a enojar contigo, así que estate preparado. Pero tenemos al gigante, al mayor de los gigantes de nuestra parte. Hay una diferencia enorme, enorme, enorme. Hay victoria en Cristo Jesús. Hay victoria en Cristo Jesús. Cada problema nosotros no tenemos que decir, acá me hundí, no salgo más. No, acá voy a ver qué Dios va a hacer. Acá es una oportunidad. A ver, no ejercía la fe en milagros, ahora tengo que esperar un milagro. Ahora tengo que mirar arriba, voy a buscar más al Señor. Son oportunidades de ver la mano de Dios. No se me ocurre ahora y no lo aprendí en un manual. Lo dice la Biblia, pero lo hemos vivido y experimentado. Sino varios de nosotros, por no decir todos, no estaríamos aquí. No estaríamos aquí. Qué lindo que es. Mi caso
particular y el de mi esposa también, nosotros crecimos en el Evangelio desde pequeños. Pero no somos cristianos solo porque papá y mamá nos llevaban a la iglesia. Nosotros tuvimos un encuentro personal con Dios. Un día Dios dejó ser el Dios de papá y de mamá simplemente para ser mi Dios también. Y se lo digo y se lo firmo donde usted quiera. Si yo vuelvo a nacer, vuelvo a elegir lo mismo. Lo mismo. No hay otra. Solo del hecho de imaginarme. Y a veces lo hago como un ejercicio. Pongo a trabajar mi imaginación. Tengo todo lo que quiero. Me imagino que tengo todo lo que quiero y anhelo en esta tierra y no tengo al Señor. Me da tristeza de pensarlo nada más. Solo un ratito usando la imaginación me siento vacío. Me siento pobre, miserable. Aunque tuviera riquezas, pobre y miserable sin mi Señor. Porque todo lo material, claro que es bueno, es necesario para esta vida, pero acá se va a quedar. Acá se va a quedar. Hoy hablábamos con los chicos aquí en el altar y hoy con mi esposa también. Y decíamos, ¿cuál es el objetivo del cristiano? La meta final. Porque hay muchos objetivos en la vida y muchas cosas buenas y lindas que nos esperan en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Tenga seguridad de su salvación por la gracia de Cristo, por sus méritos. Pero ¿cuál es el objetivo final, el más importante? Es estar cara a cara con Cristo, cara a cara con el Maestro. Es lo más glorioso. Pase lo que pase en el medio, es llegar a esa instancia. Hay una canción maravillosa que de manera tan poética, tan profunda, Marcos Vidal lo expresa. Cara a cara se llama el tema. Es maravilloso. Yo escuchaba ese tema y me meto en ese momento que va a pasar, porque no es ficción. Y él dice, solo déjame mirarte cara a cara, perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo, que nadie diga nada, porque estoy mirando al Maestro cara a cara. Y dice varias expresiones y dice, que nadie me lo impida, dice al final, porque he esperado este momento toda mi vida, toda nuestra vida. Nuestra vida tiene propósito eterno. No vivimos solo para trabajar y ganar el pan y venir a la casa. Tenemos un propósito eterno. Dice, si habéis, dice Colosenses, Pablo a los Colosenses, si habéis gustado, si habéis conocido al Señor, buscad las cosas de arriba, dice. Amén. Lucas 14, vamos a la palabra. En el versículo 15, aquí es invitado Jesús por un fariseo y estaban los fariseos acechándole a ver si el Señor cometía algún error y poder condenarlo. Y el Señor en esa cena aprovecha y hace un milagro. Él hace un milagro, pero primero lo prueba a los fariseos, le dicen, es lícito el día sábado poder hacer el bien, poder sanar a alguien. ¿Está permitido o no? Ellos que lo querían probar a Jesús, ahora se encuentran que Jesús les está tirando unos desafíos y dice que no sabían qué decir. ¿Usted cree que si los fariseos le decían, no, Señor, no es lícito hacer milagros el sábado? Ok, perdón, vení a verme el domingo o el lunes. A Jesús no le iba a importar lo que dijeran los fariseos, él igual iba a sanar a ese hombre, ahí, ese día. Pero se quedaron callados y el Señor los sanó. Y empezó el Señor a dar enseñanzas. Y en el versículo 15, Lucas 14, 15, dice, al oír esto, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo, dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios. Es cierto. Estamos esperando ese banquete, pero mientras tanto hay banquetes aquí. Esta noche hay un banquete. ¿Dónde puede comprar usted el alimento que hoy estamos recibiendo? No puede encontrarlo en ningún almacén, en ningún kiosco, en ningún supermercado de la ciudad. No puede encontrar en ninguna farmacia.
en ningún lugar lo que usted viene a buscar aquí. Si usted viene de verdad despierto en la fe y en el Espíritu, no, bueno, voy a cumplir, a cantar un rato, a escuchar qué dice el pastor, me voy a mi casa. No, salga de ahí, salga de esa posición tan pobre. Vengo a recibir lo que nadie puede ofrecerme. Hay una mesa aquí. Este hombre dijo, dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios. Y Jesús contestó, cierto hombre, y aquí viene el Señor con una parábola, ¿no? Una enseñanza, preparó un gran banquete e invitó a muchas personas. ¿A quiénes invitó? Invitó a sus conocidos, invitó a su familia o a sus amigos, gente cercana. Eso podemos entender por el contexto de esta historia que Jesús cuenta. Yo después le voy a decir el significado puntual de esa enseñanza y el significado espiritual que aplica para nosotros. A la hora del banquete mandó a su siervo a decirle a los invitados, vengan porque ya todo está listo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse o a excusarse, como dice la Reina Valera. El primero dijo, acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo, te ruego que me disculpes. Otro indicó, acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas, te ruego que me disculpes. Y otro alegó, acabo de casarme y por eso no puedo ir. Eran excusas. Nadie compra 5 yuntas de bueyes sin ver primero cómo están los animales. Nadie compra un terreno sin ir a verlo por lo menos antes. Estos tenían una invitación de antemano y cuando todo estuvo listo, mandó a su siervo a buscarlos y todos pusieron excusas mentirosas. Porque las excusas son mentiras. Y Dios perdona pecados, no excusas. Acabo de casarme. ¿Fue a poner la fecha del casamiento el día que sabía que tenía un banquete, que estaba invitado? ¿Cuál fue la reacción de este señor? Dice el versículo 21, el siervo regresó y le informó de esto a su señor. Entonces, el dueño de la casa se enojó y ordenó a su siervo, sal deprisa por las plazas y por los callejones del pueblo y trae acá a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Señor, dijo luego el siervo, ya hice lo que usted me mandó, pero todavía hay lugar. Entonces el Señor respondió, ve por los caminos y por las veredas y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Les digo que ninguno de aquellos invitados disfrutará mi banquete. Quedaron afuera, excluidos. Los que en primera instancia estaban invitados quedaron excluidos. La enseñanza puntual de Jesús para ese momento, recuerden que estaban los fariseos allí, a ver qué es lo que el Señor decía. La enseñanza puntual fue de que el pueblo de Israel, que fueron los primeros invitados al reino, es el pueblo, no fue el pueblo que escogió a Dios, fue el pueblo que Dios escogió. No eran ustedes, le dijo el Señor, los mejores de la tierra, no tenían ninguna condición para que yo los escogiera, pero yo simplemente los escogí por mi gracia y por mi misericordia, por mi nombre. Yo los elegí a ustedes. A lo suyo vino, ¿qué es lo suyo? El pueblo de Israel. Y los suyos, los israelitas, no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieren, a los que creen en su nombre, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos dio potestad, nos dio el poder, nos dio la autorización, nos dio la homologación para que seamos hechos hijos de Dios por Cristo. Y acá vamos de nuevo. ¿Había algo bueno en nosotros? ¿Algo que sobresaliera? ¿Somos mejores que los que están afuera? No, Él nos escogió. Otra vez, por su gracia, por su misericordia, por sus méritos en la cruz del Calvario y por honor a su nombre, estamos nosotros aquí.
Y por supuesto, todavía la gracia, no sabemos hasta cuándo, todavía las puertas están abiertas para que todo el que quiera venir y aceptar a Cristo y creerle a Él y caminar con Él, sea hecho hijo o hija de Dios. Y algunos dicen por ahí, todos somos hijos de Dios. Como creyente no cometa ese error. Hay creyentes que a veces hablan mitos porque no leen la Biblia. La palabra del Señor deja determinado que cuando el hombre peca, se aleja de la casa, se aleja del Padre y se reduce la condición del ser humano a creación de Dios, no hijos. Queremos ser buenos con los demás, a veces queremos ser más amables que Dios, es imposible. La palabra del Señor determina que la humanidad sin Cristo son creación de Dios. Por eso necesitan a Cristo para volver al Padre y volver y recuperar esa condición que tuvo en el principio Adán, que es ser hecho hijo de Dios. Si toda la humanidad, aunque sean ateos, aunque sean asesinos, aunque sean criminales, aunque sean lo que fueren, son hijos de Dios, ¿para qué Cristo? Vana es nuestra fe. Vámonos toda a nuestra casa, comamos y bebamos que mañana moriremos, como dice la Biblia. No. El hombre y la mujer sin Cristo necesita de Cristo para ser hecho hijo de Dios. Estamos frente a una creación de Dios, pero las puertas están abiertas para que crean en Cristo y sean hechos hijos de Dios. Entonces Jesús les está diciendo a los fariseos en la cara, ustedes no me reconocen a mí como Mesías, ustedes eran los invitados en primera instancia, eran los que tenían la tarjetita de invitación, eran los que recibieron el mail, pero pusieron un montón de excusas, no me reconocen a mí como maestro, como Mesías, ustedes se quedan fuera y el Padre está enojado con ustedes. Pero ¿saben quiénes van a venir? Del norte y del sur vendrán, dice la palabra, a sentarse en la mesa junto con Abraham. Y dice, los hijos estarán fuera, está hablando de Israel, salvo los judíos israelitas que creen en Jesús. Porque la barrera hoy no es judíos y gentiles, es ¿tenemos a Cristo o no tenemos a Cristo? Amén. Entonces les está enseñando eso, se están quedando afuera y van a venir esos que ustedes dicen que son imposibilitados de llegar al reino, porque usted escucha a un judío ortodoxo y se pone odioso de que nosotros adoremos el nombre de Dios y dice, ¿quiénes son estos goim? ¿Quiénes son estos gentiles para venir a adorar a nuestro Dios? Que nosotros ni nos atrevemos a nombrarlo. Nosotros sí nos atrevemos a nombrarlo, porque el Señor ya había avisado en el Antiguo Testamento, voy a revelar mi nombre a los gentiles, a nosotros. ¡Hey! Dele gloria al Señor. ¡Qué privilegio! Pero Pablo enseña a los romanos y nos enseña a nosotros, la iglesia gentil, no te ensoberbezcas, sino teme, mantente humilde. Porque hay una teología errónea que es la teología de la sustitución, de que la iglesia sustituyó a Israel. No, por favor. No cometamos ese error de orgullo, de vanagloria, de arrogancia. No, fuimos insertados por misericordia en el olivo verdadero que sigue siendo Israel. Dios no desechó a su pueblo, lo va a disciplinar, el castigo va a ser duro, ellos ya pasaron mucha disciplina, les falta la peor que es la del anticristo, la van a pasar muy mal, pero no dejan de ser el pueblo de Dios. La iglesia de ninguna manera sustituyó a Israel. Entramos por gracia, entramos por gracia. Pero ellos siguen siendo el pueblo de Dios. ¿Y dónde va a venir a reinar Cristo en el reino milenial? ¿En París? ¿En Buenos Aires? ¿En New York? En Jerusalén, en Jerusalén. Gloria al Señor. Y ahí vamos nosotros a reinar con Él. Para ahí vamos, hermanos, ¿eh? Para ahí vamos, ¿no? Que no le entre una duda en su mente o en su corazón.
Si lo dijera un hombre, si se me hubiera ocurrido a mí, tómelo con pinza. Pero el Señor lo prometió. Y dice la palabra, hay una firma de garantía. Fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. Pero aquí hay una enseñanza para nosotros también, que es valorar la invitación del Señor. Cada día de reunión es una invitación del Señor a su banquete, a su mesa. Y hay una palabra que está en la Biblia que la conocemos mucho, que es los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Ahora digo yo, ¿esta es una ley sin excepción? De ninguna manera. Lo que el Señor está diciendo es que hay muchos que van a ser los que llegan primero, pero se quedan, se amesetan, se acomodan. Ahora que ya está, ahora que ya lo tengo, ahora que ya estoy, hago la mía. Y el Señor dice, ok. Y atrás viene otro que llegó quizás más tarde que usted, pero no lo quiero poner a usted de ejemplo. Usted tiene que ser de los que avanzan, no de los que se quedan. Vamos a hacerlo impersonal. Alguien que llegó más tarde que el que llegó primero. Alguien que quizás llegó más sucio, más pecador, más embarrado, pero le cree al Señor, agarra el arado y no mira para atrás. Mientras hay algunos veteranos en la fe que ya están mirando para atrás, ya se pusieron el auricular, están escuchando música y no ven que el surco se les está desviando. Y va a llegar un momento que ese que llegó más tarde, más sucio, el Señor lo limpió, el Señor lo ayudó, el Señor lo transformó y ¡bum! Va a pasar, usted está con el arado y va a pasar con una máquina. Ya evolucionó. Y de repente en muchos esto genera frustración. ¿Por qué este que llegó después que yo? ¿Por qué este? ¿Y sabe por qué? Pregúntele al Señor. Quizás porque fuiste invitado una y otra vez y pusiste una y otra vez excusas. La palabra del Señor nos enseña que tenemos que valorar la mesa del Señor, no tenemos que despreciar la mesa del Señor. Hay una mesa de provisión en este lugar. Hay hermanos en este momento que están en lechos de enfermedad y eso, por supuesto, es obvio, ¿no? Pero el Señor entiende. Y de paso, hermanos, oremos por nuestros hermanos. Después le voy a encargar una oración por una hermanita también. Tenemos que apoyarlos y orar. Algunos están en un lecho de enfermedad, otros les toca trabajar y no, ineludiblemente no pueden estar. El Señor entiende eso. Pero si puedo estar, aunque sea llegando tarde, porque vengo de trabajar y no estoy, el Señor empieza a decir, tu lugar en la mesa está corriendo peligro. Porque hay algo que tenemos que grabarnos en la cabeza. El maestro quiere la casa llena. El maestro quiere la casa llena. Alguno se preguntará por ahí, porque los creyentes nos preguntamos cosas. Y a veces no nos animamos a preguntar a otro, pero le preguntamos al Señor o nos preguntamos a nosotros mismos. ¿Por qué falta gente? ¿Por qué falta tal? Fulano, sultano. Pues usted simplemente ore al Señor. Pero yo quiero decir una cosa esta noche. Si hay sillas vacías, es paciencia de Dios todavía con los invitados. Pero un día el Señor va a decir, tu entrada la rompo. Traigan a los que están afuera. Invítenlos. ¿Qué tiene que hacer usted? Predicar el Evangelio, invitar a la iglesia. Invite. Porque hay una premisa y hay un mandato de parte de Dios para todos nosotros. El maestro, el dueño de la casa, dice, yo quiero que mi casa esté llena. Porque hay algo que le enoja al Señor y es no valorar su invitación, no valorar el lugar que tenemos. Yo he escuchado gente que se ha ido de la iglesia y que ha dicho por allí, no me tenían en cuenta. Venían 2 cultos en el mes. Gente con quien no podemos contar. Hay gente que dice, yo quiero servir a Dios, pues la palabra dice esto, encarga a hombres fieles.
confiables, de buen testimonio. Hay un pedido y hay demandas de Dios para nuestras vidas. Y Dios está teniendo misericordia y paciencia, pero un día, y acuérdese de esta noche, un día estas sillas se empiezan a llenar. Porque el Señor va a empezar a traer a los que están por los caminos, a los que están por las plazas, a los que decían este no va a creer en Dios nunca, este no se convierte más, este es más duro que no sé qué, este es más cabezón. ¿Sabe qué? A esos duros cabezones el Espíritu Santo los va a transformar y los va a traer, porque Él quiere que su casa esté llena, Él quiere que su mesa se aproveche. Gloria a Dios, gloria a Dios. Él quiere que su mesa se aproveche. Gloria a Dios por tu vida, que viniste a comer el alimento. Que tenés la actitud, como compartía el miércoles la palabra nuestro hermano Joel, esa actitud de Samuel, que no miró lo que hacían los hijos de Elí. Él dijo, yo tengo que hacer esto para agradar a Dios y voy en pos de esto. Yo no miro lo que hace otro. Si alguien se queda por el camino, no importa si es amigo, si es familiar, si es alguien que queríamos mucho, ore por él, pero usted siga adelante. No se enrede con lastres de personas que no quieren avanzar hacia el propósito de Dios y usted los tiene todavía enganchados y no los deja a usted alcanzar los propósitos. Corte la cuerda y siga. Son esas situaciones donde si no corto la cuerda nos caemos los dos al precipicio. Alguno puede decir que egoísta, ¿no? La salvación es personal. Y si alguien se descolgó y está por allá abajo y no quiso agarrarse de la roca que es Cristo, corte la soga. Hay enseñanzas profundas respecto a esto, que no las voy a dar esta noche por razones de tiempo y demás, pero que tenemos que saber cómo actuar cuando alguien nos está tirando para atrás en la fe. A mí me llamó el maestro, yo voy a la mesa. Vos tenías lugar al lado mío, ¿vas a venir? No, ok, yo mi silla la tengo. Yo voy al llamado. ¿Sabe por qué? Porque aquí estamos practicando lo que un día va a ser la cena de la boda del Cordero. Y yo quiero estar ahí. Pero ¿cómo el Señor me va a llevar a su mesa allá arriba si menosprecio la mesa acá abajo? ¿Cómo? Recuerdo algunas enseñanzas que aprendimos en el seminario respecto al discipulado y decía el pastor que enseñaba acerca del discipulado, no puede ser discípulo, entrar al discipulado una persona que no es fiel congregándose. Y decía, a veces vienen padres con sus hijos rebeldes y dicen, pastor, lléveselo al discipulado. No, el discipulado no es un correccional de menores. Es para gente que ya está prendida del Señor, que ha sido quebrantada por el Señor, que está viviendo como a Dios le agrada y Dios lo está llamando a algo más. Hay gente que quiere saltarse todos los escalones. Quiero decirle algo, el reino de los cielos no tiene ascensores, tiene escaleras. Jacob vio una escalera que iba al cielo, no había un ascensor. Es escalón por escalón. En lo poco soy fiel, el Señor me puede poner sobre algo más. Y en lo que el Señor nos haya dado para hacer, hagámoslo con amor, aunque sea algo pequeñito. Sabe que ya Jesús nos enseñó, hay que sacarse los traumas y los complejos de encima. Dice que el más pequeñito en el reino de los cielos es el más grande. Les dio vuelta la cabeza a los discípulos, los volvió locos. Y le dijo, ¿quién es el más grande? Y el más grande, pues dice, a ver, ¿el que se sienta a la mesa y es servido o el que sirve? Y los discípulos contestaron con lógica, el Señor que se sienta a la mesa y es servido. Y Jesús dijo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Cualquier cosita que uno hace con amor para el Señor, para la obra, ahí está Dios anotando. No está notando la magnitud de lo que hiciste, está mirando tu corazón con que lo hiciste.
Ese es el corazón que yo quiero ver. Y él tiene así a sus escribanos, que conste en acta. Anotá. Es bíblico lo que le estoy diciendo. Cuando hubo gente que dijo, es lo mismo al final servir a Dios y no servirle, mirá, al final el que sirve a Dios le pasan las mismas cosas que el que no sirve y esto que el otro. Y hubo un grupo que se juntó porque los espíritus se juntan. Fíjese con quién se junta. Y dijeron, no, estos están equivocados. A Dios no le va a gustar lo que están hablando. No es lo mismo servir a Dios o no servirle. Y Dios observó ese grupo y llamó a su ángel escribano y le dijo que conste en acta. Dice la Biblia, con otras palabras, anoten en un libro la actitud y el comentario de esta gente. Regístrenlo. Yo le puedo asegurar que en el tribunal de Cristo eso va a saltar. Se lo puedo garantizar. Este es el grupo que no se prendió en la habladuría. Es el grupo que dijo, no, nosotros vamos a servir al Señor. Miren lo que dice, ya vamos terminando. Bienaventurado, ¿no? El que coma pan en el reino de los cielos, en la boda del Cordero. No importa, a veces charlando con hermanos, y está lindo el usar la imaginación, no está mal y Dios no se enoja por eso. ¿Y qué será lo que va a haber? ¿Cuál será el menú? ¿Y será que el Señor nos va a hacer como Adán y Eva, vamos a comer todo, verduras y fruta? ¿O habrá algo de proteína celestial? ¿Y sabe por qué es lindo y es sano imaginar esas cosas? Yo creo que el Señor se ríe con nosotros. Dios no es un Dios malhumorado. Ay, serio, ¿de qué se ríen estos? No. ¿Sabe por qué es lindo estar pensando todas estas cosas? Porque tenemos la fe de que un día vamos a estar ahí en esa mesa. Entonces ya estamos viendo, Señor, ¿tenés la carta? El Señor nos va a decir, escanea el QR ahí. Pero la verdad, ¿no? Y volviendo a la seriedad, realmente no me importa el menú. Realmente, como dice Marco Vidal en ese hermoso tema, dice, no me interesa el lugar de la mesa que me vas a dar, ni el color de mi corona si la llego a ganar, dice él, ¿no? Solo me interesa estar ahí en la mesa, aunque esté en la otra punta. Yo quiero estar ahí. Pero yo quiero pispear así en la mesa y por allá ver, allá está Luciano con la familia, mirá qué lindo, allá está el hermano Mario, allá está, y verlos a ustedes. Es decir, realmente todo el trabajo valió la pena. Pudimos preparar a la iglesia para su encuentro con el Maestro. Por eso valoramos la mesa acá, porque un día va a ser allá. Jesús dijo, ¿cuánto anhelé comer esta cena con ustedes? Ya Jesús había comido otras Pascuas con los discípulos. Eran 3 años y medio de ministerio, así que sería la tercera o la cuarta Pascua que Jesús celebraba. Pero esa era determinante, era la última en la tierra. Y dijo, no he de beber más el fruto de la vid aquí en la tierra hasta que lo beba nuevo en el cielo. Así que hay algo que seguro vino va a haber. Y del bueno, sí. Y que no va a emborrachar, eso seguro. Alguno por ahí está medio contento. No se me alegre tanto. Qué lindo. Hasta que lo beba nuevo en el cielo. Pero hay algo más hermoso. Voy a terminar con esto. Mire, nos vamos una hojita para atrás al capítulo 12. Qué lindo. ¿Cómo no estar atentos? ¿Cómo no valorar esto, no? ¿Usted se imagina que el Señor se le ocurra, que el tiempo de Dios, porque Él tiene un día y una hora señalada, nos lleve estando nosotros reunidos aquí? ¿Usted se imagina? No me quiero imaginar qué pasará con el que pudo venir no vino. No sé, no doy garantías, pero los que estamos despiertos, y mire por qué, capítulo 12 de Lucas, aquí mismo en Lucas, dice el versículo 25, manténganse listos
con la ropa bien ajustada, ceñidos, y las lámparas encendidas, el Espíritu Santo. Pórtense como siervos que esperan que regrese su Señor de un banquete de bodas para abrirle la puerta tan pronto como Él llegue y toque. Dichosos, bienaventurados, los siervos a quienes su Señor encuentre pendientes de su llegada. Les aseguro, y aquí mire lo que dice, que se ajustará la ropa. ¿Quién? El Señor. El Señor. Hará que los siervos se sienten, nosotros. ¿Cuántos dicen amén? A la mesa, y Él mismo se va a poner a servirnos. Jesús ya no es más el Cordero que fue inmolado. Si nosotros fuéramos ahora al cielo y lo viéramos a Él, Él está entronizado, Él es el Rey de reyes y Señor de señores y está a la diestra del Padre. De hecho, después de la boda del Cordero, después de los 7 años de la tribulación y gran tribulación en la tierra, Él regresa con nosotros a establecer el reino milenial y viene como Rey, no viene como siervo. Pero con nosotros, quiero que usted valore, no sé si vamos a llegar a ver la magnitud de su generosidad, su amor para con nosotros. Con nosotros, sus siervos, Él va a tener esta actitud que le dijo a los discípulos cuando les dijo: yo estoy entre ustedes como el que sirve. Él es el Señor, pero dice que aun cuando estemos en el cielo con Él, ya Cristo glorificado, ya no es más el Cordero que fue inmolado, es el Rey. Sin embargo va a decir: muchachos, siéntense. Yo vi todo lo que ustedes pasaron en la tierra. Yo valoro la fidelidad de ustedes. Yo sé que a pesar de a veces no haber tenido una respuesta, porque yo estaba probando tu fe, permaneciste, aún con tus dudas, con tus dolores, con tus temores, permaneciste. Ahora es tiempo de que disfrutes. Porque, hermanos, un día se van a terminar las pruebas. Un día se va a terminar los problemas. Un día el diablo ya va a estar en el lago de fuego y ya no va a causar más problemas. Y el Señor va a decir: ahora disfruten. Ahora disfruten. Pero Señor, podríamos decir como Pedro: Señor, nosotros deberíamos estar sirviendo aquí. No. Yo dije que yo les voy a servir. Hasta ese privilegio, mis hermanos, ¿cómo no vamos a valorar? Y en esta noche yo también le digo: es Él el que nos está sirviendo. Es Él. Yo no podría traer nada que el Señor no cocinó primero para nosotros. No tendría nada de mí para darles si no viniera de Él. Él es el que nos está sirviendo. Yo te invito a estar de pie en esta noche, que te fortalezcas en el Señor, que te afirmes cada vez más en el Señor. Si hay algo que tengas que cambiar en tu vida, cámbialo con la ayuda del Espíritu Santo. Cámbialo. Si hay algo de lo cual tienes que desprenderte porque te frena, te ralentiza en tu avance hacia ver el rostro del Señor un día, sácalo de tu vida. Que nada te impida. Que nada sea un tropiezo en tu camino. Entrégale al Señor, vamos a orar en esta noche, entrégale al Señor tus dudas, tus temores. Si hay alguna incertidumbre en tu mente, entrégalo al Señor, que el Espíritu Santo tome el gobierno y el dominio de nuestras mentes. Confía en el Señor. Busca la guía del Espíritu Santo para la vida, para tomar decisiones, para dar pasos. No hagas nada sin la guía del Señor. No hagas nada, no tomes ninguna decisión fuera de la guía del Espíritu Santo, y si Dios te dice no, es no, porque Él tiene algo mejor. Dios no es verdugo, no se agrada en que nosotros la pasemos mal.
Él a su pueblo lo afligió allí en Egipto, pero para la posteridad bendecirlos y darles una tierra propia. Toda prueba, Señor, que tú permites es porque tú tienes planes mejores que los nuestros. Señor, te adoro en esta noche. Te adora mi alma, Señor. Qué valor tiene tu mesa. Qué bienaventurados, qué dichosos que somos de estar aquí esta noche. Cuán dichosos. Hemos sido invitados, Señor, y no queremos rechazar tu invitación. Pero te pedimos, Señor, por aquellos que todavía no te conocen y que están por las plazas, por los caminos de la vida, que están en problemas. Algunos están buscando en un lugar y otro lugar, y en una persona y otra persona, y buscando religiones y queriendo llenar el vacío de su alma. Y ese alimento y ese sentido para el alma está solamente en ti, Señor. Espíritu Santo, tráelos. Hay lugar en tu mesa todavía. Hay lugar en tu casa todavía, Señor, que se llene tu casa. Que se llene de gente que viene a comer el alimento que tú has provisto. Pero que se llene tu casa también de tu gloria, de tu presencia, de tu Espíritu Santo. Que se llene tu casa de tu unción, de tu fuego. Ese fuego que transforma, que quema todo lo que no sirve. Ese fuego que enciende las almas que están apagadas, opacadas. Quizá por la incredulidad, quizá por los problemas de la vida, quizás por los pecados. Pero Señor, tú moriste en la cruz del Calvario, Jesús, para perdonar, para llevar el peso de nuestros pecados. Y ese sacrificio está vigente hoy. Esa sangre, Señor, sigue vigente. Sigue siendo efectiva, Señor, para todo aquel que viene a tus pies y reconoce y dice: Señor, perdóname, soy pecador, soy pecadora. Perdóname, Señor. Te acepto como mi Salvador, como mi Señor. Ven a mi vida. Llena mi vida, Señor, de tu luz. Llévate toda oscuridad, Señor. Señor, te necesitamos. Morimos de inanición si no nos sentamos a tu mesa, Señor. Oh, Señor, no hay alimento para el alma fuera de ti. Toca cada vida y cada corazón, Señor.